Bienvenidas y bienvenidos a Sales Machine, el podcast donde rompemos con los mitos de las ventas y el marketing y te enseñamos a ser un vendedor y marketer del siglo XXI. Con vosotros, Daniel Ronceros y el que os habla, Luis Font. Buenas noches, Daniel, y buenas noches, Miquel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal todo? Muy buenas noches, Luis y Daniel, ¿cómo estáis? Pues muy bien. Oye, ante todo, feliz año a los dos, feliz año a toda la audiencia. Empezamos una nueva etapa del podcast Sales Machine, Luis, y con un invitado de lujo, Miquel Nadal, que bueno, se ha prestado a venir aquí y un placer tenerte aquí, Miquel. Estoy encantadísimo de estar con vosotros, muchísimas gracias por la invitación y bueno, estoy dispuesto a convertirme en un salesman machine con dos cracks como vosotros. Muy bien, muy bien. Pues Luis, vamos a... también tenemos novedades este año, como ya comentamos en el último podcast que tuvimos a Tommy Santoro, pues tenemos a nuestro patrocinador, Suma CRM, Luis, el CRM más sencillo para la pyme. ¿Todavía trabajas en Excel, Luis, o te has pasado al CRM? ¿Cómo lo tienes? Veo que empiezas el año con fuerza ahí pinchando. ¿Cómo voy a trabajar con el Excel teniendo Suma CRM? Vamos, que ni hablar. De hecho, lo he estado probando en profundidad y me encanta. Es decir, yo creo que es un CRM pensado por comerciales, para comerciales. Bueno, la verdad es que está muy bien. Ya iremos hablando de él en próximos programas. Pues muy bien, pues nada, ya inauguramos todo este año, Luis. Pues nada, vamos a comenzar, Luis, tenemos unas cuantas preguntas que habíamos formulado para Miquel. Bueno, Miquel, preséntanos un poco quién eres, un poco pues tu currículum para que la audiencia te sitúe y bueno, y podamos tener saber un poco más de ti, Miquel. Fantástico, gracias Dani. Intentaré ser muy muy breve, sobre todo para no aburrir a la audiencia, vamos directos al grano, sobre todo aquí queremos encontrar información interesante. Básicamente mi background es del mundo de la psicología, yo vengo de la psicología como muchas otras personas y no encontré la solución en la bata blanca, típica de recetar terapias y pastillas. Y finalmente me fui en el mundo empresarial, especialmente en recursos humanos, y de selección, formación, desarrollo. Y realmente estuve trabajando en diferentes multinacionales, haciendo básicamente selección y formación, ¿no? Pero mi vida dio un giro totalmente inesperado cuando fundé mi primera empresa. Mi primera empresa se llama Morganizer, que todavía está viva, y ya lleva 4 años al mercado. Es decir, esto es importante, que siga viva, esto es básico. Y nos dedicamos sobre todo a la productividad personal, a la neuroproductividad y al tema del LinkedIn para encontrar clientes, ¿sí? Básicamente, para que os hagáis una idea de cómo funciona todo lo que he explicado, digamos que se podría resumir básicamente en que la productividad personal ya no funciona por sí sola, es decir, la gestión del tiempo tradicional no funciona por sí misma porque al final son herramientas, son trucos, son consejos. Y lo que nos dimos cuenta mi socio y yo, mi socio se llama David Carulla, que te mando un fuerte saludo desde aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, crack? Lo que nos dimos cuenta es que si no entrenábamos al cerebro, no entrenábamos nuestra mente, los resultados que podíamos conseguir pues no eran los mismos, porque al final la gente se cansa de Excel, de soluciones prácticas, etcétera. Es decir, teníamos que bajar a la tierra cómo podíamos aplicar la neurociencia y unirla con la gestión del tiempo, en este caso la productividad. Y básicamente después de un tiempo puedo decir que he ayudado a más de 1.500 emprendedores y empresarios básicamente a entrenar su mente, a entrenar su cerebro para conseguir equipos altamente productivos y sobre todo con resultados sostenibles en el tiempo. Pues muy bien, Miquel. Fenomenal el resumen. Luis, esto ya de los invitados cada vez va subiendo el nivel, ¿eh? Bueno, además a mí este caso me interesa muchísimo porque, bueno, Miquel no lo sabe, pero lo voy a confesar públicamente y soy un fan suyo. Lo confieso que cuando me dijiste, no te dije nada, Daniel, cuando me dije, viene Miquel, me froté los ojos, digo, no puede ser. Va a venir Miquel porque al final de Miquel te sigo mucho, congrego con muchísimas cosas de las que comentas, de las que explicas y de las que haces que la gente haga. Y bueno, y aparte, bueno, es conocida mi pasión por el neuromarketing y las neuroventas y tú estás, bueno, haciendo algo que realmente está combinando la neurociencia con la productividad, con el trabajo en equipo, con muchas cosas que es muy, muy interesante.
Pues muchísimas gracias por vuestros comentarios y hoy la idea es sacar el rendimiento práctico para que ya directamente pues mucha gente que está pensando ¿cómo puedo aplicar a mi vida la neuroproductividad? Pues que pueda tener algunos trucos, algunos tips para aplicarlos a su vida desde hoy mismo ya. Si puede ser, mañana justo por la mañana, que ya lo tenga en directo, ¿no? Espera que saco la libreta. Espera que saco la libreta. Mira que llevamos yo unos cuantos programas y invitados también. Y este lo voy a escuchar yo creo que unas cuantas veces porque, bueno, yo, Miquel, te digo un poco, yo soy un vendedor de toda la vida. Nosotros los vendedores somos un desastre, por lo menos en general, a nivel de productividad, de gestión del tiempo, somos, bueno, porque también dependemos de clientes y de personas un poco, pues no sé, nuestro día a día de alguna forma, pues a veces es imprevisible, ¿no? O sea, porque surgen cosas y de verdad que es algo que además lo hemos comentado con Luis aquí, pues es algo que es un talón de Aquiles muy, muy importante, ¿no? Los profesionales de las ventas, ¿no? Y bueno, empezamos, ¿no? Luis, Miquel, empezamos. Voy a preguntar la primera pregunta, luego ya Luis también hace la segunda y vamos así un poco intercalando. ¿Qué es en realidad un poco nuestros oyentes, de la manera más sencilla posible, qué es la neuroproductividad y cómo nos puede ayudarnos, ¿no? en nuestra vida profesional, Miquel? Sí, fíjate que la neuroproductividad al final, si hay que resumirlo en una sola frase, sería cómo podemos entrenar a nuestra mente para lograr nuestras metas. Así es sencillo. Si vamos un poquito más al concepto, al final se trata de una combinación de dos elementos, ¿no? Como decíamos antes, el primero sería la neurociencia, especialmente la neuropsicología, y el segundo, la gestión del tiempo, ¿no? El tema está en que la gestión del tiempo muchas veces la gente lo percibe como algo rígido, es que tengo que ser hiper rígido, tengo que cumplir a rajatabla lo que tengo que hacer, y muchas veces nos encontramos con que hay cierta reactividad, ¿no? La gente no quiere hacerlo. Entonces la idea es entrar directamente a los hábitos, ¿no? Porque al final es la clave de todo. Es decir, al final los resultados que conseguimos son la fuerza de nuestros hábitos, lo que hacemos cada día. Entonces al final, resumiendo en 3 ideas en qué consistirá la neuroproductividad, lo podemos resumir de la siguiente forma, ¿no? La primera es tomar las riendas de tu vida, pero realizando el esfuerzo justo. Esto no significa en absoluto no tener que esforzarse, por supuesto, pero sin caer en el sacrificio, que muchas veces el sacrificio parece como el arte de conseguir lo que quieres, cuando realmente el sacrificio no deja de ser simplemente ahondar en el pozo en el cual te encuentras, ¿no? La segunda pata muy importante sería el tema de hablar de sueños intangibles, que eso está muy bien, y ponerle resultados palpables, es decir, resultados en forma de metas. Aquí es donde vendría lo que es la metodología estrictamente de productividad personal, ¿no? Y la última parte, y creo que es de las más importantes, es donde también interviene la neuroproductividad, porque no podemos hablar de neuroproductividad sin hablar de lo que sería el encuentro interior o esa parte más espiritual, ¿no? Al final, lo que queremos con la neuroproductividad es eliminar el estrés que la persona siente y, por ende, también queremos gestionar la frustración que genera no conseguir tus resultados. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues encontrar un equilibrio sostenible en tu vida a nivel físico, psicológico y, por supuesto, emocional, ¿no? Además esto viene muy bien, ¿no? Porque en el 2017 todos tenemos nuestras metas, nuestros sueños y muchas veces pues, ponemos nuestros objetivos bastante altos, ¿no? Esto que has comentado es muy importante, ¿no? De las metas palpables, porque a veces soñamos con cosas que no sé, y hay gente que no los logra y vienen muchas depresiones o bueno, se vienen abajo, ¿no? Es una época también que viene muy bien este tipo de contenido, ¿no? El tema de los sueños y los sueños, por lo que me has comentado, por lo que comentas, tiene que ser algo palpable, porque muchas veces soñamos, Miquel, y nunca disfrutamos las pequeñas victorias, ¿no? Siempre buscamos más, buscamos y más, ¿no? Es un poco... que es súper importante. ¿Sí? Ay, perdón, Daniel. Fíjate que es súper importante marcarse objetivos, pero no ceñirse a ellos. Es decir, los objetivos muchas veces simplemente son milestones, ¿no? Es decir, son metas transitorias, porque al final nunca se consiguen tal como los deseamos. Es decir, cuando decimos quiero ir 3 veces al gimnasio por semana, pues muchas veces no van a ser 3 veces por semana, pero si son 2, digamos que ya el resultado vale la pena, ¿no? Entonces, al final, muchas veces tenemos ese sentimiento de pertinencia, ¿no? Es decir, yo marco un objetivo y tengo que cumplirlo sí o sí. Y no funciona así. Al final el objetivo simplemente es para marcarse un tipo de aprendizaje. Si durante el trayecto he aprendido, esa meta ya valió la pena. Y otra cosa que sucede es marcarse excesivas metas, ¿no? Una de las recomendaciones que siempre damos es el tema de no te marques excesivas metas. Es decir, cuantas más metas,
más aumenta tu índice de frustración, ¿no? La gente dice, nuevo propósito, nuevo año, voy a marcarme 20 objetivos. Entonces, ¿qué sucede? Que de esos 20 objetivos, pues seguramente al final se termina cumpliendo solo uno. A mí hay una frase que me gusta mucho y es que solo que este año cumplas uno y el año pasado hayas cumplido ninguno, ya habrás cumplido el 100% de tus objetivos este año. Es decir, el 100% más de los objetivos que cumpliste el año pasado, ¿no? Interesante. Interesante, Luis. ¿Algo que te vas a preguntar a Miquel sobre este tema en Bueno, concreto? a ver, lo de los objetivos, normalmente hay diversos tipos de objetivos. En nuestra vida profesional, por qué es tan importante esa gestión de los objetivos, esa gestión del tiempo? Y en concreto, ya sabes que este es un podcast de ventas, ¿cómo crees que podríamos ayudar a los vendedores? Sí, esta es una pregunta genial, ¿no? Y es que al final, en primer lugar, pues ya sabemos que el tiempo no se puede gestionar, es decir, al final es indómito, el tiempo es el que es, las 24 horas, esto siempre se dice, ¿no? Pues el señor Einstein, el señor Elon Musk incluso, ¿no? Tiene las 24 horas igual que nosotros. Entonces, básicamente lo que podemos hacer es gestionar otras cosas, ¿no? Y en el caso del vendedor, si nos fijamos, él no puede gestionar su tiempo. Al fin y al cabo, el tiempo el que tiene y punto, ¿no? Es decir, no tiene más horas que las que tiene que hacer. Entonces, básicamente, tanto los vendedores como cualquier otra persona tiene que fijarse 100% en aquellos recursos que sí puede gestionar, ¿vale? Y especialmente son dos. El primero es la energía, es decir, cómo se siente, y el segundo es la atención, a qué le presta detalles, ¿no? Entonces, si nos fijamos en estos dos recursos, que son la energía y la atención, nos damos cuenta que hoy en día la gente no gestiona el tiempo, gestiona las notificaciones que recibe, ¿no? Entonces, las notificaciones al final son un poco como el termómetro del vendedor. Cuando recibe una notificación, automáticamente pierde el foco. Y el gran problema que tiene el vendedor muchas veces es que no está concentrado en la calidad de su venta o su lead en ese momento, ¿no? Porque ya está pensando, ya está avanzando, pues tengo que hacer lo otro, después tengo que ir hacia allá, que tengo 3 mensajes nuevos, me está vibrando el móvil. Es decir, al final, el gran problema que tenemos no es el tiempo en sí, porque si yo en 2 horas puedo cerrar una venta millonaria y obviamente puedo conseguir muchos más clientes, pues seguramente el problema no está en el tiempo, sino en la calidad de esos resultados. Entonces, 3 cosas importantes, ¿no? Y es que, primero, y esto es importante con la gestión del tiempo y el vendedor, ¿no? Es decir, darnos cuenta que no podemos hacerlo todo. Esto es una obviedad, ¿no? Pero repito otra vez porque creo que es muy importante. Darse cuenta que no lo puedes hacer todo, ¿no? Buscamos métodos para conseguirlo, pero hoy en día, que yo sepa, todavía es inviable, ¿no? En segundo lugar, nos sirve también para poner límite a tareas que no nos aportan valor. Esto es muy importante, ¿no? Yo soy muy partidario de medir el tiempo, pero no un tema para controlar al empleado o al vendedor, sino simplemente para saber a qué dedicamos nuestro tiempo, ¿no? Hay multitud de herramientas, algunas gratuitas como Google, pero hay muchísimas herramientas que básicamente sirven para saber un poco a qué dedicamos nuestro tiempo, ¿no? Incluso hay una que a mí particularmente me gusta mucho que se llama Rescue Time, ¿sí? Que básicamente sirve para saber cuánto tiempo te pasas en la red, ¿no? Y te cuenta las horas que has estado en cada página y al final te sorprendes la cantidad de tiempo que pierdes, ¿no? Entonces, lo importante de poner límites a tus tareas, al final es que sabes qué es lo que te está aportando valor y qué es lo que no, ¿no? Y por último, y creo que esto es muy importante, a nivel también de neuroproductividad, es el tema de darnos cuenta que nuestra energía es muy, muy, muy limitada, ¿no? Planificamos las semanas como si no hubiera mañana, es decir, voy a ponerme la semana toda llena de cosas pensando que podré estar activamente al 100% durante toda la semana, ¿no? Y sabemos por neurociencia que al día solo tenemos de máxima concentración 210 minutos al día, ¿sí? Repito, 210 minutos al día. Esto traducido serían 3 horas y media de alta concentración. Significa que en el resto de tareas no estaremos al 100%, simplemente ya empezará a bajar el listón y seguramente la productividad bajará también, ¿no? Al final es importante también el descanso porque también sabemos, que también por neurociencia, que 5 horas y media son clave para cristalizar el conocimiento. Entonces, un vendedor que no duerma 5,5 horas al día también tendrá problemas para memorizar prospectos de sus clientes, información que le quiera contar o simplemente aquello que quiera comunicarle al cliente en este caso, ¿no? Muy interesante, ¿eh? Miquel, este tema de la atención y notificaciones sí que es verdad, ¿no? Porque nos interrumpen cada rato, en mi caso es bastante, en mi día a día, bastante notable este tipo de cosas y de verdad que... Y luego una regla que también tenemos mucho los vendedores, ¿no? ¿No, Luis? Que siempre, que lo que ha dicho también, y que es la calidad de leads, ¿no? Es decir, siempre nos han, por lo menos en la escuela, ¿no? De la vieja escuela de ventas,
siempre había que llamar a todo, ¿no? Llamar a todo, vender a todo, y es un poco como ha quedado, ¿no? Un poco en la escuela, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que, y eso también lo hablamos mucho con Luis en los podcasts, hay que apuntar donde hay que apuntar, ¿no? De hecho, hay herramientas, hay metodologías que de una forma pues se puede segmentar, ¿no? Algunas cuentas y llamar a la gente, o contactar con la gente o tratar con la gente que realmente te vas a generar negocio, ¿no? Exacto. ¿No? Y el tema de la energía también muy importante, ¿no? Eso físicamente tienes que estar bien, mentalmente. Y como te has dicho, es verdad, porque muchas veces hemos caído, yo antes más, ahora ya no tanto, que nos quedamos a veces eternamente en el trabajo hasta tarde, y a esas horas prácticamente no se puede hacer nada, ¿no? No tienes un nivel de concentración de hacer una propuesta o hacer una llamada o hacer algo, no sé, ¿no? A veces no tiene sentido. No, Luis, no sé si te ha pasado alguna vez alguna cosa de esta. Que estoy No, contando alguna no, contigo. todas. Todas y varias a la vez. Yo tengo un problema con el decir que no. O sea, me meto en demasiados líos y luego tengo que ir deshaciéndolos cuando me doy cuenta que no tengo tiempo material para todo. Y eso Claro. es un fallo mío, pero constante y repetitivo, ¿eh? Bueno, ahí. Sí, sí, a veces por el hecho de ayudar, ¿no? Muchas veces, pues caes en este tipo de, por decir así, entre comillas, trampa, ¿no? Y bueno, pero bueno, hay que, de verdad que hay que de alguna forma ahorrar esos esfuerzos, ¿no? Y ya, Miquel, pasando a otra pregunta, el tema de neuroproductividad también puede llegar a lo que es está ligado a la motivación personal de alguna forma. Nosotros, Mm. los vendedores, siempre estamos con el tema de motivación personal, bueno, que es motivación en ventas, que es algo muy importante, ¿no? Es una parte muy importante del proceso de ventas, aunque no se vea, aunque no sea muy palpable, pero sí que a lo mejor teniendo unos ciertos procesos o ciertos hábitos que nos has comentado, se puede lograr tener una motivación o crear un hábito que te motive día a día. No sé si me dejo explicar, Mm. Miquel. Sí. Sí, 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 perfectamente bien. Pues mira, permíteme que sea muy, muy rotundo. No. Sí. No. Digamos que la neuroproductividad no va asociada a la motivación. Fíjate que la motivación se habla muchísimo de motivación, es una palabra que ya sabéis que está sobreusada, que se utiliza para Mm, prácticamente todo. La motivación fluctúa prácticamente en minutos, por horas, por días, es decir, la motivación nunca es estable, es decir, nunca es permanente, ¿no? La motivación va cambiando ujú, radicalmente, es decir, puedes estar súper enchufado en tu trabajo, súper motivado, y que después te llamen y dicen, "Hostia, es que tu hijo pues, ha tenido un accidente en el cole, por favor, pues ve a atenderlo, ¿no?" Y automáticamente tu ujú, motivación es muy distinta, ¿no? Y a lo ujú. mejor al cabo de un rato te llama ese cliente tan importante que estabas esperando y ¡buah! Tu motivación pues sube, ¿no? Es decir, en ese momento estás a tope, ¿no? Y esto nos pasa muchísimo, especialmente cuando vemos pues, vídeos motivadores, ¿no? Automáticamente estamos motivados, pero esa motivación, aparte también está más que comprobado que nos dura apenas unos 2 o 3 minutos. Es decir, tú cuando terminas un vídeo automáticamente estás hiper motivado, pero en Ujú, 2 o 3 minutos automáticamente aquello que te querías comer, pues posiblemente lo que te comas es algo que esté en la nevera, ¿no? Un yogur, por ejemplo, ¿no? ujú, ujú, Entonces, ¿por qué lo comento eso básicamente? Porque a la productividad al final lo que hacemos es estimular lo que sería nuestro propósito. En eso que está tan manido, tan trillado como es nuestro propósito, al final es la parte más importante. Es decir, lo que estamos haciendo en nuestro empleo, al final lo que tenemos que hacer es servir, ¿no? Es decir, todo aquello que yo quiero ser, ¿cómo lo puedo servir a mi público? Esto es realmente lo que nos motiva. Y lo que nos motiva también es tener nuestras áreas de responsabilidad, es decir, familia, amigos, socio, trabajo, bien equilibrados. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el trabajo, automáticamente siempre piensas en lo que pasará después. Es decir, yo, por ejemplo, estoy en el trabajo y ya estoy pensando que llegaré, y tendré a mi mujer, a mis hijos, etcétera. Y cuando estás en casa, automáticamente ya estás pensando en el día siguiente, pensando que tendré un buen trabajo, me irá genial, iré a grabar con mis leads. Entonces, la neuroproductividad por sí misma, como cualquier otra técnica, no sirve para aumentar la motivación. De hecho, tampoco sirven muy bien las charlas motivacionales. Al final siempre es un momento, ¿no? Un momento de atención, llamas la atención de esas personas, ¿no? Se crecen y evidentemente ese momento pues pueden tener un toque de inspiración, pero digamos que la motivación nunca es estable, ¿no? No la podemos mantener. Interesante, muy interesante. Yo creo que esto, Luis, lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Lo de la motivación
De hecho, hay muchos gurús motivacionales, ¿no? Muchos. De hecho, una vez me comentaste también que mucha gente salía eufórica, pero luego a la siguiente semana se te olvidaba, ¿no? Sí, bueno, es justo lo que ha comentado Miquel, que es que yo estoy alto, sobre todo en ventas de gurús motivacionales, porque en general no sirven absolutamente de nada. Dan la sesión, una semana de motivación en ventas y luego ves que la motivación decae a los mismos niveles que estaba antes. Entonces esto tiene que tener un truco, esto tiene que tener algo. Claro, porque al final lo que haces es elevar el espíritu en ese momento. Es decir, estoy muy motivado, pero automáticamente después se genera una frustración de no conseguir aquello que es lo que están diciendo, ¿no? Porque no hay un plan de acción, porque no hay nadie que te apoye después. Y sobre todo porque muchas veces no hay la autonomía suficiente para que esa persona se desarrolle, ¿no? Que es lo que suele pasar. Ok, sí, ahora están saliendo también muchos coaches, ¿no? De ventas que también hacen temas de motivación, ¿no? Que también están ahí apoyando equipos de venta, vendedores. Ujú. Sí, es una parte importante. Pero el coach me Sí, gusta más, porque por lo sí, menos ¿no? el coach está ahí continuamente. ¿Vale? Sí, Entonces, pues, hasta que deje de contratarlo. sí, pero por lo menos solo tienes un tiempo. Sí, 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 por eso te digo, ¿no? Exacto. Sí, Pero, sí, sí. pero, pero bueno, fenomenal. Pues, Luis, pasamos a la siguiente pregunta que teníamos. Sí, la tienes. Sí, vamos Sí, a ver. sí. Esta es de las que más esperadas. Venga, va, cuéntanos. Esta es la que voy a escribir y bueno, me voy a aprender, vamos, a Sí, ver. sí. Vamos, cuéntanos algunos trucos, algunas técnicas de neuroproductividad que podamos ejecutar en nuestro día a día. Algo que el oyente se lleve y que pueda ya, como tú has dicho, mañana por la mañana a las 9, ya, venga, va. Fantástico. Vamos allá. Mira, la primera de todas es un poco para eliminar esa famosa infoxicación, ¿no? Al final, el gran problema que tenemos, como os he dicho antes, es el recurso de la energía y de la atención, ¿no? Y precisamente lo que nos pasa muchas veces, especialmente las personas que nos gusta, nos encanta indagar por internet, a ver qué es lo que ha sacado del último, ¿no? El último profesional sobre un tema, es el tema de desprendernos de tanta información, ¿no? Entonces, un pequeño truco que yo utilizo y que me funciona muy bien es, en vez de cada día mirar toda esa información que se hace, en vez de tener algún feed abierto de toda la información que se hace, yo te recomiendo que todo aquel artículo que veas, sea en la red que seas, la guardes, es decir, la conserves en un sitio y que simplemente le dediques un día a la semana, recomendablemente podría ser el miércoles, yo el miércoles lo suelo hacer por la tarde, que le dediques 2 horas a leer esos artículos recopilados durante la semana. ¿Sí? Los guardes ya sea una aplicación estilo Pocket, Instapaper, un Evernote, es decir, cada uno puede utilizar la que quiera, pero sobre todo es muy importante que durante esas hora y media, 2 horas, cojas simplemente el papel y lápiz o el ordenador, como tú veas, y tomes notas sobre aquellos artículos que te gustaría leer. Una cosa importante, cuando termines de leer y se termine el tiempo, porque lo ideal es que pongas un cronómetro bien grande que puedas ver que te queda solo 1 hora y media, automáticamente todos aquellos artículos que tengas grabados los puedes echar, es decir, los puedes tirar y no recuperar más. Sé que muchas veces pensaremos, claro, pero ese artículo es buenísimo y tengo que leérmelo, algún día podré leérmelo. No te preocupes, seguro que algún día, por efecto boomerang, terminará regresando hacia ti o vendrá incluso uno mejor. Entonces, para evitar, sobre todo, arrastrarse y empezar a buscar blogs, información, etcétera, búscate un día a la semana, márcate una hora límite, por ejemplo, 1 hora y media o 2 horas, y todas aquellas informaciones, todos aquellos artículos que te puedan parecer interesantes, sean de webs, blogs, etcétera, los registras, los guardas en tu aplicación y durante esa hora y media te los lees. Cuando termines, todos aquellos que te sobren o que no has podido leer, automáticamente los desechas. Sé que puede parecer muy cruel, pero al final seguramente todo volverá o volverás a ver artículos mucho mejores, ¿no? El segundo tip que me gustaría ofrecer también y que puede ser muy interesante también para compartir es reducir los minutos máximos de las tareas, ¿no? Es decir, se habla mucho del tema de descansar entre tareas, que obviamente es muy importante, pero muchas veces las tareas no tienen unos minutos claros, ¿no? Hemos dicho antes que solo tenemos 210 minutos de máxima concentración en nuestras tareas, es decir, de máxima concentración cuando estamos enfocados. Mi recomendación es que cuando estemos en esos 210 minutos, es decir, que estemos a tope, que nos sintamos realmente bien, las tareas solo duren, es decir, como mucho duren
entre 75 y 90 minutos. Se ha descubierto que precisamente este minutaje es el que mejor nos ayuda, sobre todo, a mantener la atención y a no caer, bueno, básicamente vamos a decirlo dramáticamente, es decir, drásticamente, porque lo que sucede muchas veces es que cuando estamos a tope, estamos 2 horas enchufados o 2 horas y media, y después hemos comprobado que a partir de aquí empiezas a bajar considerablemente hasta llegar prácticamente al cero. Entonces, la recomendación es, siguiendo una cosa que se llama el ritmo ultradiano, que es muy importante tenerlo en cuenta en nuestro cuerpo, básicamente es que las tareas no deberían superar, ¿vale?, los 75 o 90 minutos, ¿sí? Y automáticamente después hacer unos 15 minutos de descanso, ¿sí? Otro truco que quería compartir con vosotros es dejar la tarea hecha antes de un descanso, ¿sí? Repito, dejar la tarea hecha antes del descanso. Es decir, ¿qué me refiero a eso? Es ideal terminar una tarea antes de ir al descanso. Si no la podemos completar por lo que sea, como mínimo déjate la siguiente frase de lo que querías comentar. Apúntate una idea básica de lo que querías hacer después. No cometas un gran error, que es cerrarlo todo, apagar el ordenador, no saber muy bien qué es lo que tenías que hacer después, porque es muy probable que después, cuando vuelvas, automáticamente decías, vale, eso estaba muy bien, pero ¿qué dice mi Facebook? Y automáticamente aquí empezaremos a dar vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, o termina la tarea antes de tu descanso, o déjate las siguientes líneas sobre lo que tienes que hacer. Esto es básico, súper importante, ¿no? Otra recomendación es tener un papel escrito, si puede ser escrito mucho mejor, con 2 columnas, ¿vale? Y estas 2 columnas tienen que tener, la primera, tareas en curso, y la segunda, ideas. ¿Para qué sirve la columna de tareas en curso? Muy fácil. Muchas veces nos van a interrumpir, ya sea por teléfono, compañeros, etcétera, ¿no? La típica pregunta, esa clásica de ¿tienes un minuto? Por supuesto, nunca es un minuto. Entonces, cuando alguien te interrumpa, cuando alguien te llame, lo primero que tienes que hacer es que en esta hoja, que está dividida en 2 columnas, en la columna de tarea en curso tienes que apuntar aquello que estabas haciendo. Es decir, antes de que una interrupción, dame un segundo, por favor, que apunto. Viene una persona y te pregunta, ¿tienes un minuto? Sí, sí, pero espera un segundo que apunto lo que estoy haciendo, ¿sí? Igual con una llamada, está llamando y apunto rápidamente, por eso es importante tenerlo justo enfrente, ¿no? Y la segunda, que son las ideas, son aquellas cosas que te pasan por la mañana, es decir, ay, tengo una idea buenísima para mi próximo blog, para mi próximo artículo. Pues fantástico, la apuntas ahí, y después, cuando termines la jornada, piensas si realmente vale la pena o no vale la pena. La mayoría de ideas quedan descartadas al final del día, porque aquello que pensabas que lo podías hacer, automáticamente después, cuando lo vuelves a ver, lo vuelves a revisar, te lo miras y dices, esto ya no me sirve de nada, ¿no? Esto pasa bastante, ¿no? Puedo dar más trucos, no sé si queréis más, Pues chicos. muy bien, yo creo que es... Madre mía, ¿eh? Luis, me ha apuntado todo aquí. A ver, A ver cómo lo resumes luego. a ver, que hay aquí... No, me ha parecido el tema este de reducir los minutos de las tareas de 75 a 90. Madre, eso está muy bien, ¿eh? Eso está... Es bastante potente. Y el tema, sobre todo, de leer, ¿no? Que tú y yo, bueno, eh, tenemos cada uno nuestros blogs personales, y muchas veces nos metemos en blogs y nos metemos aquí a leer, a leer, a leer, a leer. Estoy suscrito en no sé en cuántos blogs, y al día me pueden llegar, no sé, 20 o 19, sobre todo estos blogs americanos que son diarios prácticamente. Te llega todo tipo de artículos, ¿no? Entonces, no sabes qué hacer, ¿no? Y estás aquí perdiendo. Muy buen tip el de organizarlo todo o ponerlo en un Pocket o en cualquier herramienta que de alguna forma colecte esa información, y luego, pues, carril, ¿no? Fuera, la que no te hace falta, pues, como dices, es volver a, porque muchas veces esos artículos, si sigues a un blogger o lo que sea, luego muchas veces, de alguna forma llegas a ellos, ¿no? Hace un Eso sí que es repost, ¿no? Por verdad. ejemplo, hace un repost y vuelves a verlo. Exacto. Exactamente, exactamente. No sé si te ha llamado algo la atención, Luis, de Hay, los hay tips varias de Miquel. cosas. Una de las cosas, por ejemplo, es los tiempos de 70 a 90 minutos, porque hay una Ujú. técnica muy conocida, que es la técnica de los pomodoros, que te dice que tienen que ser cada 30 minutos, cosa que yo nunca he podido, porque me parece muy poco tiempo. ¿Vale? Sí. De hecho, cuando entro en mi máximo punto de concentración con la técnica del pomodoro, ya me está sonando el maldito chisme. Exacto. Sí, sí, sí. Y, Sí, fíjate que la técnica del pomodoro realmente está muy pensada para tareas rutinarias, esas tareas que nos cuestan, ¿no?
Es importante sobre todo que el pomodoro al final no genera, lo que decías antes Luis muy bien, ¿no? Es el tema de no genera la suficiente introspección, es decir, no tienes tiempo para concentrarte. Entonces el pomodoro yo lo recomiendo especialmente, también va bien, es una buena técnica, pero lo recomiendo especialmente para tareas rutinarias, es decir, esas tareas que me cuesta ponerme, por ejemplo, incluso temas de contabilidad o a lo mejor cosas que simplemente no te gustan o te gustan menos. Entonces sí que va muy bien porque te sirve para avanzar y como mínimo es una forma de decir, bueno, mira, en 20 minutos termino, 25 minutos termino y hago 5 minutos de descanso. Pero exacto, no tienes tiempo para desarrollar, digamos, la máxima concentración. Eso estoy totalmente de acuerdo. Oye, Miquel, y ya a raíz de esta pregunta, el tema de, has comentado antes de la gente que te interrumpe en el puesto de trabajo. A veces, sobre todo las grandes oficinas, en general no te distraen mucho. Esto lo hemos hablado bastante con Luis, el tema de teletrabajo. Yo, por ejemplo, hay gente que le cuesta mucho trabajar desde casa. A mí, por ejemplo, yo en casa soy muy, muy productivo, mucho más productivo que a veces que en la misma oficina, ¿no? Pues estoy muy concentrado, estoy en mis cosas. Y la misma oficina a veces, no sé, por el ruido, lo que sea, te distrae, es difícil. No sé, ¿tú cómo lo ves en ese sentido? Por ejemplo, en mi caso, yo en casa de verdad que me concentro mucho sobre a ciertas horas, sobre todo por la noche y a veces muy, muy pronto por la mañana. Y luego en la oficina a veces perdemos un poco todo, ¿no? Porque no, por el mismo ruido, la gente pregunta, lo que sea. No sé si más o menos te ha pasado o dentro de la gente que has ayudado más o menos te ha comentado lo mismo en ese sentido. Sí, sí, Dani, la verdad es que es una muy buena pregunta porque esto, bueno, tengo que pelear con todas las empresas cuando hago formaciones en empresas, ¿no? Sobre todo, claro, aquí el tema está en la necesidad constante de interrumpir. Al final es verdad que la interrupción es algo que debe existir, por supuesto, y al final también nos hace más interdependientes con otras personas, ¿no? Es decir, lo necesitamos. Ujú. Pero sí que es verdad que la gran mayoría, bueno, podrían ser simplemente una preguntita y automáticamente en un minuto se resolvería. Pero ¿cuál es el problema? Pues que automáticamente nos ponemos a hablar de otros temas y al final surgen estos inconvenientes, ¿no? Uno de los grandes problemas ha sido el famoso open space, ¿no? Que está muy bien el open space, pero claro, esto significa que tienes vía libre para todo el mundo. Está bien el open space siempre que tengas tu pequeño, digamos, ¿no? Parcela privada para que puedas concentrarte, ¿no? O como mínimo que tengas un espacio que sea estilo biblioteca. Por ejemplo, algunas empresas que hemos asesorado hemos conseguido que como mínimo haya una o dos salas que sean biblioteca, ¿no? Es decir, que en esas salas no se produzca ninguna interrupción y si tienes que hablar con la persona de al lado, lo tengas que hacer en voz bajita, ¿no? Es decir, que no te escuche prácticamente nadie. Pero digamos que es uno de los grandes problemas que tienen las empresas. Y sobre todo, aparte de esta biblioteca que hemos hablado, una de las cosas que también funciona muy bien es el tema de efectuar micro reuniones durante la jornada, ¿no? Esto también es una típica técnica muy japonesa y bastante conocida, pero las micro reuniones ayudan muchísimo a clarificar cosas y que la gente cuando tenga una duda que se la apunte y en esas micro reuniones de 5 o 10 minutos se puedan solucionar, ¿no? Pero evidentemente, totalmente coincido contigo, Dani, que es uno de los grandes problemas que tienen muchas empresas, ¿no? Las Totalmente. microreuniones se utilizan Scrum, por ejemplo. Sí, sí, Ujú. correcto, también en Scrum, sí, sí. Muy bien. Muy bien, pues ya pasamos a otro tema, Miquel. Ya hablamos ya lo que es uno de tus fuertes, que es LinkedIn, la parte de, ya hablando de LinkedIn, bueno, de hecho tienes unos artículos fantásticos, ¿no? Tienes prácticamente ahí un blog, ¿no? El blog que tienes subido todos tus posts de LinkedIn. Y quería hacerte una pregunta que siempre hago a la gente, bueno, siempre hacemos a la gente. ¿De ahí has podido conseguir clientes en LinkedIn con tus blogs, con tus consejos? ¿Qué le puedes decir a la gente que también, bueno, yo también me mentorizo a vendedores, Luis también ayuda a empresas y a veces son incrédulos y muchas veces te dice, oye, no, en LinkedIn no rascamos, no podemos conseguir nuestros objetivos. ¿Qué puedes opinar al respecto, Miguel? Bueno, claro, en mi caso, digamos que no sería, no sería el No mejor sé. para hablar de LinkedIn, porque claro, exacto, aquí tengo que cantar la balanza, ¿no? Claramente. Sí. A ver, Un par de ¿qué puedo decir? consejos, un par de consejos Sí, que sí, por decía a la supuesto. gente un poco. Sí. Por supuesto, mira, lo primero que os puedo decir es que, claro, he conseguido que LinkedIn sea uno de los principales receptores de clientes, ¿no? Os podría decir que ahora mismo más del 90, si repito, el 90% de los clientes vienen de esta red, es decir, es una red fantástica para mí, la verdad es que la puedo monetizar muy bien y seguramente el blog, como antes bien comentabas, y gracias también por las palabras sobre los artículos,
la verdad es que ha sido el mejor, voy a deciros eso que dicen en inglés, en anglosajón, el tema del asset, ¿no? O sea, ha sido una de las partes más importantes que he conseguido a lo largo de estos años, ¿no? Fíjate que el blog, solo con un poquito más de un año de vida, he conseguido más de 100.000 visitas, cosa que queda mejor que en un blog tradicional. Evidentemente el proceso es más lento. Se puede conseguir, por supuesto, y se puede conseguir mucho más, pero la ventaja que tiene LinkedIn es que evidentemente es exponencial, ¿no? A diferencia de los blogs, ¿no? En mi caso, sobre todo, me he centrado mucho en un concepto que junto con también mi socio David Carulla inventamos, que se llama el Human LinkedIn, ¿sí? Este concepto del Human LinkedIn básicamente viene a decir que se pueden humanizar las redes. Las redes no tienen que ser todo 100% agresivo, 100% spam, 100% campañas, sino que se pueden humanizar las redes sobre todo para atraer a nuestros clientes y no tener que perseguirlos. Es decir, algo muy parecido a lo que predica, por ejemplo, el inbound marketing, ¿no? Entonces, a nivel de algunos trucos que pueden funcionar bastante bien, empezaría sobre todo con el primero, ¿no? Y es el tema de revaloriza tu perfil. Si repito, revaloriza tu perfil. Hay mucha gente que se empeña en explicar sus funciones y actividades principales, etcétera, etcétera, y eso pues no tiene mucho valor, ¿no? Entonces siempre digo que te pases a los proyectos concretos y a tus logros, ¿no? Cuando expliques tus proyectos, es decir, lo que has conseguido, ya sea en una empresa, en un proyecto que has hecho para una startup, en un proyecto que has hecho para una, lo que sea, ¿no? Entonces siempre pienso que estos proyectos deben incluir lo siguiente, y esto a las personas que nos estén escuchando, pues automáticamente ya, si tienen su perfil de LinkedIn ahí, pues que tomen nota, ¿no? Y los proyectos deberían incluir lo siguiente, ¿no? Es el primero, que expliques qué problema querías solucionar, algo tan básico, ¿no? ¿Qué problema querías solucionar y cuál era la situación de la empresa o de la startup que estabas ayudando, ¿no? Cuéntanos también cómo lo hiciste, es decir, qué metodología empleaste, qué recursos empleaste y qué pasos rápido seguiste, ¿no? La segunda es algunos obstáculos que te encontraste y cómo los solucionaste, ¿no? La gente, todo el mundo habla de los super éxitos, que eso está muy bien, pero al final lo que humanizan las redes es explicar tus desgracias, ¿sí? Los posts que mejor me han funcionado a mí siempre es cuando explico cosas que no me funcionan, porque al final la gente quiere ver que no eres tan bueno como parecía, es decir, usted es especialista en LinkedIn, pero parece ser que no es tan bueno, ¿verdad? Porque ha tenido que cerrar alguna de las plataformas. Esto a las personas nos encanta porque es una forma de humanizar a esa persona que parecía un pequeño gurú, ¿no? Y al final resulta que no lo es. Otra parte importante es las personas implicadas y qué rol desempeñaban. Fíjate que esto es súper importante porque aquí es donde juegan el papel principal las recomendaciones, ¿no? En LinkedIn la verdad es que las recomendaciones funcionan muy bien. Yo en mi caso tengo aproximadamente unas 100 recomendaciones porque considero que es una de las partes más importantes. Al final, siempre digo que LinkedIn es un poco el TripAdvisor de los profesionales, ¿no? Y por último está el tema de los resultados y métricas, es decir, las KPIs, ¿no? Las KPIs son importantes, es decir, qué conseguiste con ese proyecto, ¿no? Otra fase importante es el tema de tener un perfil 10. Al final, todos esos puntos que hemos dicho son los que tienen que aparecer. Antes de centrarte en ningún blog, antes de empezar cualquier estrategia, primero céntrate en un perfil 10, porque fíjate que tu perfil se va a convertir en el centro neurálgico de operaciones. Incluso muchas veces antes que tu propio blog o tu propio web, porque la gente al final personaliza los negocios, como bien sabéis, y la gente primero quiere saber quién hay detrás. Y después ya me encargaré de visitar pues, blogs, etcétera, ¿no? Y por último, una de las partes más importantes, y obviamente esta es la que vamos a recalcar, es el tema del Pulse, es decir, el blog dentro de LinkedIn, ¿no? El blog dentro de LinkedIn es una maravilla porque todos tus contactos tienen una notificación conforme has publicado. Eso es mágico porque significa que todo el mundo lo recibe y además es exponencial. Si yo, por ejemplo, que tengo más unos 10.000 y pico contactos, yo contacto con alguien y le recomiendo, por ejemplo, su blog, su post que haya publicado, pues ¿qué pasa? Pues todas esas más de 10.000 personas podrán ver ese artículo. Y por último, y eso no antes me he olvidado, es decir, es la parte más importante, es cómo te relacionas con esas personas. Es decir, si aportas valor, si no aportas valor. Esto vosotros, por ejemplo, lo habéis explicado muy bien en vuestros podcasts. Es decir, qué le explicas a esa persona, qué mensaje le envías, si le estás añadiendo algo que pueda ser interesante, si haces cadenas de valor con las personas que realmente te pueden interesar, esos leads. Y algo importantísimo es que nada se puede quedar en LinkedIn. Al final hay que pasarlo siempre fuera. Es decir, lo que se queda en LinkedIn no podemos hacer mucha cosa. Hay que pasarlo siempre a otra parte, ya sea a tu parte de suscriptores, por ejemplo, o a algún lead magnet o incluso a una venta directa, ¿no? Pues muy bien, ¿no? Bueno, Luis. brutal. No, Brutal, ¿no? la verdad es que muy bien y coincidimos, vamos, en muchos temas 200%. Sí, sí. El tema de que tú realmente, es cierto que no tienes blog, ¿verdad? Que tu canal de comunicación es LinkedIn.
Sí, aunque ahora debo reconocerte que estoy en proceso de tener mi blog. Sí. Vale, lo digo porque tanto Daniel y yo te podemos comentar un caso personal de que LinkedIn decidió por criterios propios y muy suyos, por ejemplo en mi caso, bloquearme la cuenta 24 horas y desaparecí. O sea, me cerró el negocio, vamos, y tuve que depender de un funcionario de multinacional que vivía en Dublín que me contestara. Totalmente de acuerdo. No se puede depender nunca de una Peligrosísimo. red social. Sí, 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 totalmente. No, por eso ya, digamos que al final mi base más importante no es LinkedIn, sino es mi red de suscriptores, ¿no? Que al final en todos mis posts siempre hay una llamada de acción que hace que salga esa persona, ya sea mediante que se va a otra página, que se va directamente a un lead magnet o que se va a mi red de suscriptores. Sí, eso es básico. Totalmente de acuerdo con vosotros. Por eso, digamos que la renovación del blog que ahora mismo estamos haciendo va precisamente este camino. Es decir, no totalmente coincido con Luis. No se puede depender nunca de una red, porque evidentemente el alcance orgánico ahora mismo que tiene LinkedIn es brutal, pero puede pasar como Facebook y que al final se reduzca pues, a un 10-15%, ¿no? Es totalmente de acuerdo. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Yo te he visto publicaciones que sí que pones tu lead magnet, los pones allí y de hecho yo te he copiado algunas cosas también, Miquel. No, fantástico, para eso está. Para eso Y está. también eso estamos, ¿no? Y hay gente que también pues pone como que enseña un poco la patita del post y luego ya lo redirige a otro lado, ¿no? A tu plataforma o demás, ¿no? Hay diferentes técnicas. También, eso es cuando publicamos en Pulse, ¿no? Es decir, en los posts de LinkedIn. Porque yo no sé si os habéis dado cuenta, Luis, o no sé si estáis de acuerdo, Miquel, porque el timeline ahora de LinkedIn es rapidísimo, ¿no? Es brutal, ¿no? Se está volviendo, la información fluye de una forma cada vez más rápido, ¿no? O sea, no sé si estáis de acuerdo conmigo. En el sentido que muchas veces dejas de ver contenido. No te estoy diciendo de los posts de LinkedIn, sino las actualizaciones que Sí. subes, ¿no? Directamente. Yo no sé, Luis, si a veces ves cosas que se te pasan o salvo que tengas un gestor como a lo mejor un hot tweet o algo que lo puedas ver, tenés más visualidad a lo mejor, pero bueno, no sé si Luis va demasiado rápido ahora el timeline A ver, también depende del número de usuarios que tengas en tu red. Claro, Claro, cada vez vas más a más, ¿no? sí, Está no sé claro, ¿no? cuántos tienes. Yo creo que Miquel y yo estamos sobre 10.000 y pico y es que Ujú. así es imposible ver nada. Sí, sí, sí. Exacto. O sea, De hecho, están o haciendo sea, un poco parecido a Twitter, ¿no? Es decir, al final tienes arriba del todo, tienes aquellos que te pueden interesar más, pero esto eso también es lo lo puedes que modificar. eso es lo que quería un poco llegar, ¿no? Porque Twitter también, Luis, yo estoy intentando hacer este año, intentando darle bastante caña al tema, pero me tengo que hacer un poco con ello y no le veo, no lo veo a veces, ¿no? En ese sentido, ¿no? Yo Twitter, en LinkedIn todavía veo muchas cosas interesantes. En Ujú. Twitter he tirado la toalla ya. Sí, Tirado ¿no? la toalla. Claro, Lo que me entra por notificaciones, perfecto. Lo que me entra por mensaje ya tampoco casi, porque me entra mucha basura automática. Es que Ujú. es imposible. Y por Sí, LinkedIn, pues sí. Sí, sigue entrando mucha cosa interesante. sí, y que alguien sí que sigue viendo, pues puedes trabajar, sobre todo clientes, llegar a ciertas personas bueno, diferentes mensajes, ¿no? Pero Twitter, de verdad, además Twitter cada vez lo tiene la gente más automatizado, ¿no? Yo también lo tengo automatizado, algunas cosas, los mensajes, esas cosas, o sea, no sé, exacto. pero Sí, bueno. sí, sí. Totalmente, sí, sí. Bueno, al final lo más Pero importante es tener contenido estable, ¿no? Porque la diferencia del timeline y el Pulse, por ejemplo, que sería el blog profesional de LinkedIn, lo que Ujú. sucede es que ahí está estable, ¿no? De la otra eso sí, manera, pues eso sí que va funciona muy surgiendo. bien. Sí, La sí verdad es que sí, funciona se nota bastante. A nivel de muchísimo. posicionamiento, incluso también a nivel de SEO, también funciona muy bien. Es verdad, sí, 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 posiciona fantásticamente. En cualquier búsqueda de Google aparece a lo mejor alguna palabra clave, aparece tu post de los primeros de LinkedIn. Sí que eso sí que es verdad, ¿eh? Eso sí que funciona muy bien. Bueno, Pues no no sé, sé, Miquel. Sí, dime, Luis. queda la última, ¿no? De pregunta. Hemos di- La última. Sí, la de que Miquel, ¿qué no te hemos preguntado que te hubiera gustado que te Ah, preguntáramos? eso es verdad. Muy bien, a ver, pues por ejemplo, ¿qué estoy haciendo ahora, no? Por decirlo así, ¿no? Podría Venga, estar bien, Sí, ¿no?
A ver, ¿cuáles son tus proyectos ahora de futuro, Miquel? Pues ahora básicamente me estoy centrando mucho en mi segundo proyecto que se llama Reconcíliate con tu vida, que este proyecto básicamente viene a ser lo mismo, es decir, al final es lo mismo que hacía Anime Organizer, que es la primera empresa, pero viene sobre todo dirigido a emprendedores y freelance, es decir, quiero lanzarme al mundo de los infoproductos, automatizar. Mi gran objetivo, pues como por supuesto muchos de vosotros también, es al final conseguir tener sus productos y no tener que invertir siempre mi tiempo a cambio de ellos, ¿no? Entonces, Bienvenido también al club. estoy... Exacto. Estamos en ello. Exacto, ahí también estamos. También tengo pensado este año lanzar mi primer libro, también relacionado con neuroproductividad y el mundo del emprendedor. Entonces, básicamente le estoy dedicando mucho tiempo también a crecimiento personal, porque es lo que me ha dado más paz, tranquilidad, porque al final ser emprendedor ya sabéis que es un nivel de estrés. Y sobre todo ahora estoy con un libro que me parece brillante, que lo recomiendo. Ya sabéis que ¿no? Conocéis a Raymond Sapsol, seguro que sí. Y Sí. ahora estoy con su nuevo libro que se llama El Código de la Manifestación, que me parece un auténtico fenómeno. Al final, el resumen del libro sería algo así como: tú ya eres un vendedor de éxito, el resto viene solo, ¿no? Y esto en mi estrategia de marketing me gusta implementarlo también, porque al final, cuando yo hablo de neuroproductividad o gestión del tiempo, que las personas me preguntan, muchas veces el gran problema que hay es el tema de los miedos, bloqueos, etcétera, y el tema de la gestión de la frustración, ¿no? Y muchas veces esa persona ya sabe cumplir sus objetivos, lo que no sabe es cuáles son, no sabe identificarlos o simplemente todavía no se ha encontrado con ellos, ¿no? Entonces, estos serían los proyectos que ahora mismo tengo en mente, ¿no? Muy interesante, ¿eh? Porque la gente de verdad que anda bastante perdida. Yo en pequeño mundo también de mentorías y consultorías que doy, de verdad que muchas veces la gente no sabe lo que quiere, ¿no? Y no y busca a veces está en un trabajo, luego te dicen que no le gusta, luego no sé, verdad que es incluso a mí mismo, yo también en mi vida también voy buscando un poco, pero sí que es muy interesante y bueno, yo creo que seguro que te irá perfectamente bien, Miquel. Fantástico. Oye, Miquel, tenías aquí unos regalitos o algo, ¿no? Por ahí Sí, nos por dijiste, supuesto. ¿no? Claro. A ver, cuéntanos, a ver qué nos puedes dar a la audiencia. Bueno, ya que pasaron los Reyes Magos, ¿no? Pues se dejaron un par de regalos aquí. Ahí pensé, a ver Ajá. para quién son. Y son justamente para el podcast que tenía previsto con Dani y con Luis, ¿no? Entonces, estos dos regalos, el primero me gustaría regalar, me gustaría comentar que tengo una guía para si, por ejemplo, quieres empezar tu blog en LinkedIn y quieres conseguir tal número de visitas como, por ejemplo, he conseguido este año, ¿no? Pues en un año más de 100.000 visitas. Si quieres empezar tu Fantástico. guía profesional en LinkedIn, pues me gustaría regalarte una guía gratis, ¿vale? Tiene 20 páginas, te puedes descargar totalmente gratuita y solo tienes que ir al enlace, lo puedo decir, esto lo podéis pasar también, no sé, http, perdón, @ reconcíliate con tu vida, sí, reconciliatecontuvida.com/LinkedIn Pulse, ¿sí? Ujú. Sí, Eso repito otra lo vez. pondremos también. Lo Sí, pondremos vale, también fantástico. en nuestros. Ahora Luis también difunde Sí. su post y yo también lo pondremos abajo para que le llegue a todo el mundo. O sea Perfecto. que Si no os alguien quiere preocupéis. empezarse en el blog de LinkedIn, pues ahí encontrará una guía con todos los puntos que necesita, ¿no? Y la segunda, y este creo que es un Mm. regalo todavía más especial, la primera me parece especial, pero esta todavía tiene un toque más especial, es que alguno de nuestros oyentes, podemos seleccionarlo, puede ser uno, si la idea es que sea una persona, me gustaría regalar una sesión de 30 minutos por Skype para resolver dudas y consultas en su estrategia de LinkedIn. Es decir, si lo estamos haciendo bien, si queremos publicar, qué tipo de contenido. Es decir, 30 minutos gratuitos, Skype conmigo, sobre su consulta, perdón, sobre su estrategia en LinkedIn. ¿Sí? Es un regalazo eso, ¿eh, Luis? Bueno, vamos, ¿Eh? lo tenemos que sortear. Sí, Sí, oye, claro, sortear, ¿no? estoy por Sortear. aquí, ¿eh? Sí, Estoy. pues nos lo Vamos. quedamos Daniel y yo ya. Bueno, hacemos lo mismo que hicimos con Mónica Mendoza, ¿no, Luis? Que pongan Sí. el hashtag de Sage Machine, ¿no? Ujú. El que llegue a este minuto del programa, que pongáis en el hashtag Twitter Sage Machine, hacer alusión al programa que hemos tenido de invitado a Miquel. Y nada, entre los que lo tuiteen, bueno, pues haremos un pequeño concurso y el que gane, pues te lo decimos, Miquel, ¿ok? ¿No, no? Fantástico, claro que sí. Ok. Pues nada, ¿alguna pregunta más, Luis, para acabar o como... Oye, tendría montones de preguntas, ¿No? pero Tendríamos aquí una... Tendríamos toda la noche aquí, ¿no? Pero bueno.
Pues nada, a ver, empezamos. Miquel, ¿dónde te pueden encontrar los oyentes para un poco para ubicarte en tus diferentes plataformas? Si nos puedes decir, por favor. Sí, por supuesto. Ahora, sin duda, sin ninguna duda, que visite mi perfil de LinkedIn. Me encontrarán por Miquel Nadal en mi perfil de LinkedIn. Esto es una de las partes más importantes de mi negocio. También pueden encontrarme en www.emorganizer, con Z, emorganizer.com. Ahí es donde está la página web de mi empresa. Y, por supuesto, también pueden encontrarme en otras redes sociales, pero creo que estas son las más importantes, ¿sí? Después, el proyecto que ahora mismo tenemos en marcha, que es reconciliatecontuvida.com. La web está en plena renovación, entonces, de momento, si te pasas por mi perfil de LinkedIn, automáticamente verás todos los proyectos que estoy trabajando ahora mismo y ahí aparecen todos los enlaces de interés. Muy bien. ¿Y tu plataforma, Luis, dónde te pueden encontrar? Bueno, en agilesales.pro, agilesales.pro, y en mi blog, luisfon.com. Ok. ¿Y a ti, Daniel? Nada, a mí, en mi plataforma, en mi blog, danielronceros.com, allí pues ya, habitual, mis contenidos. Pues nada, muchas gracias a los dos, tanto Miquel, Luis, ha sido un placer, encantados, y bueno, nos vemos en el próximo podcast. Bueno, pues... perdona que te he cortado. Daniel, venga, dispara. No, ¿Daniel o a quién he cortado? ¿O a Miquel? A los dos. Bueno, un saludo. Yo simplemente eso, agradeceros a vosotros, me lo he pasado genial, aquí una panda de cracks que hemos aprendido mucho. La idea es dar sobre todo tips muy prácticos, porque al final, como bien sabéis, todo el tema de neurociencia a veces es demasiado, ¿cómo los diría? Es demasiado chismoso, es decir, no sabes muy bien hasta qué punto pues esto es muy práctico, no es muy práctico. Entonces lo que intentamos sobre todo es que esta parte más neurocientífica al final sea aplicable, ¿no? Es decir, que sea ya un tip automático que puedas utilizar en ese mismo día, ¿no? Porque no sea simplemente trucos de neurociencia, el cerebro, el neocórtex, que eso está muy bien, pero muchas veces no aporta valor a la persona que no quiere saber más, ¿no? Seguro que volveremos a hablar de esto, porque esto acaba de empezar, o sea que esto en un tiempo ya será, vamos, la gente le sonará mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que... Seguro, ¿no? Sí. Pues muy bien, señores, que nada, pues nos vemos en otro podcast. Muchas gracias a los dos y nada, pues un saludo. Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias y buenas noches. Adiós, chao. Y aquí finalizamos Sales Machine. No olvides suscribirte para estar siempre al día de las últimas tendencias en marketing y ventas. ¡Hasta pronto!